I want to sever the fate of this world. A world of only victors. A world of only peace. A world of only love. Everybody wants to rule the world. I will create such a world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while we It's the power of a god. do, I'll be right behind you. Gladly. The ghost of Uchida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver, aquí traigo un nuevo capítulo de esta maravillosa teoría. Pero antes de comenzar con el video, me gustaría decirles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden dar su preciosísimo like y comentario, que así me estarían motivando a seguir trayendo más de esta maravillosa serie. Y sin más nada que decir, empecemos con el video. Asuma se había tomado un tiempo para entregarle los productos a Zeus, pero finalmente llegaron. Unos días después del incidente, Zeus se despertó y vio un pergamino y algunos libros escondidos debajo de su cama. Por supuesto, había sentido que Asuma venía por la noche, pero decidió ignorarlo para no parecer un niño completamente anormal. Finalmente, veamos qué tenemos aquí. Zeus agarró el pergamino como una bestia salvaje aferrándose a su presa. Lo abrió y rápidamente lo leyó. Sin embargo, cuanto más leía, más fruncía el ceño aparecía en su rostro. El pergamino describió primero los usos básicos del chakra, que incluían el fortalecimiento y la capacidad de caminar sobre las paredes, así como el agua, los cuales Zeus había sabido hacer hace mucho tiempo. Afortunadamente, el pergamino no resultó del todo inútil cuando llegó a la parte que describe el ninjutsu. En total, había 12 señales con las manos, cada una de las cuales significaba cosas completamente diferentes. Una determinada combinación de ellos provocaría diferentes especialidades. Por ejemplo, las señales con las manos de gallo y pájaro fueron primordiales en Wind Release. Zeus decidió experimentar con ellos más tarde, ya que parecían bastante complicados. Finalmente, Zeus llegó a la parte más jugosa del texto. Genin Ninjutsu básico, algo que podría intentar aprender ahora mismo. El primero en la lista se llamaba Transformation Jutsu y básicamente permitía a su usuario cambiar las características corporales. En realidad, podría usarse incluso en objetos inanimados, pero se describió como mucho más complicado. Apuesto a que puedo hacerlo desde el principio. Zeus dejó el pergamino a unos metros de distancia, buscando a su alrededor un objeto en el que transformarse. Finalmente, se decidió por el jarrón en la esquina de la habitación ya que tenía una altura similar. Caminó hacia él, inspeccionándolo de cerca y tocando su superficie. Cuando se sintió listo, Zeus puso el pergamino debajo de él y repitió los sellos con las manos, cerrando los ojos para concentrarse más. Todo sucedió en un instante ya que apenas logró mantener en su mente la imagen mental de un jarrón. Sin embargo, algo salió muy mal. Me morí, pensó Zeus para sí mismo, sintiendo todo lo que había salido mal en su cuerpo. Sus piernas fueron reemplazadas por sus manos, mientras que su cabeza de alguna manera se percibía como si estuviera debajo de él. Todo era extraño y extraño. Mirándose hacia el espejo, se vio a sí mismo como un jarrón descolorido, que parecía haber experimentado días mejores. Inmediatamente, Zeus empujó su chakra y, con una nube de humo, volvió a ser su estado habitual. Cayó de espaldas al suelo, mirando al techo, traumatizado. Murmuró. Sí, ¿por qué querría transformarme? Esto parece un ninjutsu inútil. ¿Por qué lo necesitaría alguna vez? El otro probablemente sea mucho mejor. Zeus olvidó este momento de vergüenza tal como lo hizo con el incidente de su caca. Agarrando el pergamino del suelo, Zeus leyó rápidamente el otro ninjutsu. Para olvidar adecuadamente este incidente, al menos tenía que lograr completar el otro jutsu. Este parece mucho más útil. Pensó Zeus, recordando los signos requeridos con las manos. Se llamó Clone Jutsu y permitiría a Zeus crear una copia de sí mismo. Sin embargo, en el pergamino se decía que este jutsu era bastante difícil y requería algo de práctica. Cerrando los ojos, Zeus se concentró en realizar todo a la perfección. Esta vez estaba bastante seguro, ya que a veces solía crear copias de sí mismo con el uso de un rayo. Lo más probable es que funcionara según el mismo principio. Zeus sintió desaparecer una gran parte de sus reservas de chakra cuando abrió los ojos. Para su sorpresa, su clon parecía idéntico a él, lo que implica que lo había logrado. Sin embargo, Zeus no pudo expresar su alegría ya que su clon lo miraba con el ceño fruncido. ¿Qué carajo estás mirando? ¿Tienes algún problema?
Zeus dio un paso adelante y miró fijamente a su arrogante clon. El clon de Zeus resopló, mirando hacia otro lado con desinterés. Bastardo desagradecido, soy tu creador. Una vena apareció en la frente de Zeus. Mírame cuando te hablo. El clon miró hacia atrás, sus ojos todavía contenían la antigua arrogancia. Al ver eso, Zeus estalló. Zeus se llevó la mano a la espalda y empujó un poco de chakra en su puño, lo que provocó que algunos hilos de relámpagos se disolvieran en el entorno. Luego, golpeó la cara de su clon, provocando que se convirtiera en humo inmediatamente. Sin embargo, el clon de Zeus no tenía sustancia real detrás, lo que obligó a Zeus a caer de cabeza contra el suelo. ¡Maldito infierno! Zeus maldijo bajo su boca y se puso de pie. ¿Por qué este clon actúa tan arrogante si es tan débil? Zeus pasó unos cuantos momentos más en un dolor silencioso. A pesar de que el clon era algo antinatural, lo había logrado. Quizás necesitaba repetir esto unas cuantas veces más para que sus clones fueran menos expresivos. Bueno, de todos modos no era como si tuviera algo más que hacer. Aún así, este pergamino, pensé que iba a ser más útil. Zeus suspiró, lamentando su elección anterior. Debería haberle pedido algo más serio a Asuma, pero no había lugar para el remordimiento. Al menos tenía esos sellos manuales representados con claridad y podía intentar comenzar a crear su propio ninjutsu. También había una pila de libros de historia debajo de su cama, lo que parecía interesante. A pesar de vivir aquí durante 2 años, Zeus sabía poco o nada sobre este mundo, por lo que fue un buen momento para orientarse en este lugar. Con todo, Zeus iba a tener las manos ocupadas durante los próximos días. Además, Zeus estaba seguro de que había muchas más técnicas útiles escondidas en algún lugar de este edificio, por lo que es posible que deba intentar robarlas una vez más. Especialmente, el jutsu llamado técnica del clon de sombra, que había visto en esa pila antes, ya que a Zeus realmente no le gustaban los clones que pudieran usarse únicamente para engañar. Sin embargo, leer es bastante agotador. Zeus cayó de espaldas, mirando al techo mientras de repente sonreía. Eso constituye una gran excusa para robar un poco de chocolate del escondite secreto de Asuma. Con eso, Zeus salió furtivamente de su habitación, con saliva goteando por la comisura de su boca. Pasaron rápidamente 3 años y Zeus finalmente había cumplido 5. A lo largo de estos años, Zeus había perfeccionado todas las técnicas básicas de ninjutsu, incluida la terrible transformación. Cuando era Dios, cambiar de forma no requería tanto esfuerzo y sudor. Además, Zeus aprendió más sobre el mundo. Esencialmente, estaba dividida en numerosos países diferentes, siendo la más grande la Tierra del Fuego. Cada país tenía su propia aldea escondida, gobernada por el respetado Kage. A lo largo de milenios de derramamiento de sangre y guerras, 5 pueblos escondidos emergieron a la cima y se convirtieron en capitales de sus países. Sin embargo, en los últimos años, las naciones pequeñas comenzaron a levantarse nuevamente, provocando escaramuzas y tensiones en las fronteras. Toda esta ansiedad y codicia por los recursos generó odio entre países, que finalmente entraron en la tercera guerra shinobi. Zeus estaba bastante emocionado por unirse a la lucha entre países, pero parecía que la guerra estaba llegando lentamente a su final previsto. Durante estos pocos años, Zeus también había creado algunos ninjutsu propios, que aumentaron enormemente su poder de batalla. Al dejar a su clon en su cama, Zeus se escabullía por la noche y experimentaba con su ninjutsu. Hiruzen y otros habían notado que era bastante anormal para su edad, ya que hablaba y pensaba como un hombre maduro. Sin embargo, Zeus decidió que era mejor ser discreto en este momento. Había conocido a algunos niños de su edad y apenas sabía nada sobre el chakra. En este momento, Zeus simplemente no veía el sentido de exponerse. Probablemente recibiría mucha más atención y vigilancia, y todos lo considerarían un genio, pero también generaría muchos celos. Se sentía demasiado frágil todavía para luchar adecuadamente contra alguien. De hecho, mientras sintiera que no podía derrotar a Asuma, en realidad no quería rebelarse. Sin embargo, Zeus sintió que ese no sería así por mucho tiempo. Zeus, parece que últimamente has estado pensando en algo. ¿Te importaría compartirlo?, preguntó Hiruzen, continuando caminando con pasos lentos. No es nada, viejo, respondió Zeus, mirando a su alrededor. Cientos de tumbas aparecieron ante su vista, cada una de ellas impecablemente cuidada. Los rayos del sol obstaculizaron su visión por un momento y entrecerró los ojos. Es bueno que no tengas nada en mente. Hiruzen se puso a su lado, mirando directamente al sol. Dime, Zeus, ¿qué sientes cuando miras este cementerio?
Zeus pensó por un momento y luego miró a Hiruzen. ¿Nada? ¿Por qué sentiría algo por esto? ¿No sientes lástima o incluso tristeza?, replicó Hiruzen, todavía mirando al cielo. Todos alguna vez fueron grandes shinobi, tuvieron sus propias familias y personas que querían proteger, pero ahora yacen aquí, completamente olvidados. No, viejo, respondió Zeus rápidamente y el silencio se instaló entre ellos. Suspirando, Zeus entendió que Hiruzen quería que le diera más detalles. La muerte de otros no me preocupa en absoluto, porque es algo natural. Esa es una toma interesante. Hiruzen miró a Zeus con una expresión de suficiencia en su rostro. Entonces, dado que es algo natural, las personas que encienden el odio y la guerra deberían sentirse responsables de sus acciones. ¿Es esto algún tipo de clase filosófica?, pensó Zeus, mirando a Hiruzen con ojos serios. Las guerras y el odio son inevitables, pero eso no significa que la gente no deba sentirse responsable de sus acciones. Creo que la muerte es simplemente una encrucijada que determina si la persona sufrirá por la eternidad o prevalecerá con longevidad. Por lo tanto, para responder a su en cuestión, los líderes que inician la guerra deberían sentirse responsables, pero eso no significa que lo harán, porque así es la naturaleza humana. Hiruzen arqueó las cejas y luego las bajó. Acariciando su barbita, Hiruzen se volvió una vez más hacia Zeus. Honestamente, no esperaba escuchar una respuesta tan profunda. Continúas sorprendiéndome, pero aún así te haré una última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de detener la guerra con otra nación, a pesar de que hayan matado y torturado a nuestros shinobi, ¿lo harías? Personalmente, no lo haría. Los ojos de Zeus de repente se enfriaron. Preferiría sufrir en el infierno eterno que perdonar a mis enemigos. Entonces, ¿preferirías difundir la violencia y más muerte que perdonar?, preguntó Hiruzen, su voz maravillosa. Además, el resultado de la guerra ni siquiera puede ser seguro. Perdonar no es más que una manera cobarde de escapar del conflicto. Imagínese cuántas familias han quedado destrozadas debido a esta guerra, y ahora está insinuando que exonerar a la otra parte es una mejor opción. Zeus se agitó cada vez más, completamente en desacuerdo con el pensamiento del anciano. Han devastado nuestra tierra, matado a nuestros hermanos y secuestrado a nuestros hijos, ¿y ahora estás pensando en perdonarlos porque tienes miedo de derramar más sangre? ¿O es simplemente que no estás seguro de tu propio poder? Zeus terminó de hablar y entonces comprendió que había dicho demasiado. A juzgar por el rostro de Hiruzen, se excedió. Sin embargo, el anciano no parecía haberse tomado nada de esto en serio, mientras sonreía. No necesariamente estoy de acuerdo contigo, pero tu forma de pensar me recuerda a mi sensei. Muy bien, Zeus, vámonos. Tengo un lugar más que quería mostrarte. Zeus siguió al anciano por detrás, sintiendo el cálido viento presionando su rostro. Por un momento, cerró los ojos, fusionándose con la naturaleza, disfrutando de su cálido abrazo. Abre los ojos, Zeus, dijo Hiruzen. Zeus así lo hizo y vio una enorme escultura al frente. Había letras enormes grabadas en el medio y las leyó con atención. Sombra de fuego. Suena bastante amenazador. Zeus pensó para sí mismo. Esta es una estatua que representa la voluntad de fuego de todo el pueblo. Hiruzen sonríe lastimosamente como si mirara a un viejo amigo. Una voluntad de fuego simboliza la devoción de uno por la aldea y cuánto quieren proteger a sus conciudadanos. Entonces, Hiruzen puso su mano sobre la cabeza de Zeus, dándole palmaditas con más fuerza de la necesaria, obligándolo a bajar la cabeza en señal de derrota. Incluso si creces extremadamente fuerte, no olvides mantener ese fuego ardiendo en tu pecho. Después de un año, la Tierra del Fuego finalmente logró la paz, cuando cesó la violencia entre naciones. Sin embargo, los rencores y el dolor anteriores quedaron ocultos en lo profundo de las almas de todos, y solo pudieron fingir que no querrían devastar al otro lado. Por supuesto, algunas naciones todavía estaban tratando de iniciar el conflicto interminable. Hiruzen Sarutobi fue quien concluyó la guerra, firmando un tratado de paz con Iwagakure, a pesar de las enormes pérdidas que había sufrido Konoha. Esto provocó muchas protestas e insatisfacción en la aldea, y Hiruzen tuvo que dimitir como Hokage, impulsado aún más por el indignado Danzo. Minato Namikaze se había convertido en el nuevo Hokage, uno de los más jóvenes en lograrlo. Su logro había hecho que la mayoría de la gente olvidara el cobarde movimiento de Hiruzen, y la tranquilidad se había apoderado momentáneamente de la aldea.
Sin embargo, no fue por mucho tiempo, ya que el clan Uchiha se volvió mucho más agresivo últimamente, insatisfechos de que su líder Fugaku no hubiera sido reconocido adecuadamente después de la guerra. De hecho, incluso Zeus podía sentir la tensión en el aire mientras contemplaba la aldea desde una azotea. Sin embargo, en realidad no le molestó mucho. Estiró las manos y luego miró hacia el acantilado donde se estaba construyendo la cabeza de Minato. La bella dona le daba un aspecto algo retorcido y defectuoso. Muy bien, la última vez fue 1 minuto y 29 segundos. Zeus apoyó las manos en el suelo y echó la pierna hacia atrás. De repente, las pupilas de Zeus se agrandaron, mientras hilos de relámpagos comenzaron a explotar desde el interior de su cuerpo. Overload, 10%. Entonces, Zeus explotó del lugar, saltando desde el techo como un suicida. Mientras estaba en el cielo, Zeus movió su cuerpo 90 grados y sus piernas tocaron la pared vertical, mientras rebotaba hacia adelante. Siguiendo realizando acrobacias similares, Zeus se movía como una pantera, silenciosa pero mortal. Algunos civiles que caminaban debajo gritaron sorprendidos al ver una pequeña bola blanca pasando arriba. No fue realmente difícil establecer una conexión sobre quién era, ya que las personas con cabello blanco en este pueblo se podían contar con una mano. Zeus ya había sido sorprendido escapándose varias veces, tanto por Hiruzen como por Mikao, por lo que ya no le importaba exponerse. Además, Zeus se sentía cómodo con su propia fuerza. Ocultar su talento ya no parecía tan útil. De hecho, podría obstaculizar su crecimiento, porque tendría que buscar lugares apartados para entrenar. Sin embargo, a decir verdad, a Zeus simplemente ya no le importaba. Solo quería volverse loco y olvidarse de todas las preocupaciones innecesarias. El hilo de pensamiento de Zeus fue interrumpido cuando finalmente llegó al comienzo del acantilado. Saltando con una sonrisa, Zeus se pegó a la montaña polvorienta, los hilos de relámpagos chocaron con ella y crearon puntos negros. Overload, 15%, murmuró Zeus mientras explotaba montaña arriba a una velocidad aún mayor. Corrió tan rápido que era difícil discernir lo que estaba sucediendo y se convirtió en nada más que una mancha borrosa ante los ojos de los espectadores. Overlock era una técnica que él mismo había creado. Al utilizar su habilidad innata para controlar los rayos, Zeus transformó su chakra interno en un rayo, obligándolo a extenderse por todo su cuerpo. Ese rayo estimuló que sus órganos y su sangre bombearan más rápido, permitiéndole así alcanzar capacidades físicas superiores. Sin embargo, tenía algunos efectos secundarios, ya que siempre se sentía mucho más cansado después de usarlo y requería chakra constante para activarse. Por ahora, lo máximo que podía usar era el 20%, sin sentir demasiada tensión en su corazón. Minuto y 20 segundos. Zeus saltó desde debajo del acantilado y aterrizó con gracia sobre la cabeza de piedra de su anciano retirado. Levantó la mano hacia arriba en señal de triunfo por su propio logro, ya que era realmente un gran progreso desde la última vez. Sin embargo, sin nada más que el silencio para apoyarlo, la felicidad de Zeus no duró mucho. Con un suspiro, Zeus volvió a tropezar sobre su espalda, recostándose suavemente sobre la fría piedra. Se quedó mirando al cielo durante algún tiempo. Ya han pasado 6 años desde que reencarné. Me pregunto, ¿cómo estarán mis compañeros dioses? Zeus continuó mirando el cielo antes de volver a levantarse. Activó el Overlock al 5% y corrió hacia el bosque. Durante el último año, había creado allí una especie de base secreta, donde practicaba y experimentaba con su poder. Probablemente les vaya bien, se dijo Zeus, saltando a un árbol y continuando su viaje a lo largo de ellos. Disfrutó de la brisa antes de detenerse repentinamente. El olor a sangre penetró en su sistema, provocando que sintiera una descarga de adrenalina. Zeus no dudó lo más mínimo y cambió de dirección, dirigiéndose hacia el sur. En el camino, Zeus notó un rastro de sangre que conducía a alguna parte. Saltó del árbol y desactivó el Overlock, eligiendo permanecer en silencio y observar por ahora. Con el tiempo, el camino de sangre se hizo cada vez más grande, casi representando un río. Estaba conectado a un enorme estanque rojo. Zeus no tardó mucho en comprender que la fuente provenía de arriba. Las gotas de sangre que salpicaban el suelo reverberaban por todo el bosque. Zeus frunció el ceño cuando levantó los ojos. Hiruzen y Mikao se cernían sobre él, con sus cuerpos torturados y sin algunas extremidades. Colgaban del árbol con cuerdas atadas al cuello. Por unos momentos, Zeus se quedó desconcertado. Entonces, una enorme sonrisa se formó en su rostro. Esto es divertido. Zeus puso su palma contra su frente, empujando algo de chakra hacia su mano.
Luego, golpeó su propio cerebro con un rayo, provocando una inmensa cantidad de dolor. Sin embargo, mientras lo hacía, la vista que tenía ante él se retorció y se rompió, cuando fue obligado a salir del genjutsu. Zeus vio 3 figuras de pie frente a él, con sus rasgos y rostros ocultos bajo una túnica oscura. A juzgar por su lenguaje corporal, estaban claramente sorprendidos al saber que Zeus había escapado del genjutsu. La emoción corrió por las venas de Zeus. Esa fue una experiencia bastante interesante. Leí sobre genjutsu hace algún tiempo, tal vez debería crear una técnica similar por mi cuenta. Zeus habló, sin molestarse por los 3 extraños que estaban frente a él. Entonces, ¿qué pueblo se atreve a atacarnos durante el tiempo de paz? Ya sabes, todos aquí han estado al borde últimamente, probablemente no sea el mejor momento para hacer algún negocio turbio. Ataque. No dejes que se escape. Dijo la figura al frente en voz alta. Oye, bastardo. No, terminó. Zeus respondió con frialdad, obligándolos momentáneamente a los 3 a detenerse en seco. Los miraron como si fueran criaturas insignificantes. Sin embargo, Zeus luego se puso la mano en la barbilla y miró al suelo, aliviando la tensión. En realidad, ya había terminado. No sé por qué lo dije. La adrenalina recorrió el sistema de Zeus mientras inhalaba y exhalaba. Las 3 figuras se movieron lentamente para rodearlo, temiendo que intentara escapar. A pesar de ver esto, Zeus no se movió ni un centímetro. Por primera vez desde su llegada a este mundo, Zeus iba a afrontar una batalla real. No sabía qué esperar, pero apenas logró evitar correr hacia adelante de inmediato. Ah, joder. Zeus abandonó por completo toda su precaución anterior y aceleró como una bestia, moviendo los dedos ante las expectativas. Al activar Overlock al 10%, Zeus apareció rápidamente detrás de una figura, claramente sorprendiéndolo con su velocidad. Aún así, el hombre reaccionó rápidamente e hizo algunas señales con las manos, lo que provocó que una pared brotara justo frente a él. Zeus no dudó e inmediatamente dio un paso atrás. Como era de esperar, siguió otro ataque, cuando púas endurecidas brotaron del suelo en el lugar donde habían estado anteriormente. Los ninjas no dejaron que Zeus tomara un respiro. Sintiendo algunas vibraciones en el suelo, Zeus saltó hacia arriba y se colgó del árbol, obligando al hombre que había surgido del suelo a fallar su ataque. Interesante, entonces todos conocen técnicas que controlan la piedra de alguna manera, dijo Zeus, colgado de una rama con una mano, mirando el campo de batalla. Iwagakure es entonces, ¿verdad? Sus palabras aparentemente tocaron una fibra sensible y el hombre en el medio atacó. Le arrojó algunos shurikens, que luego se multiplicaron y se convirtieron en un número incontable. Zeus activó el Overlock al 15%, explotó desde el lugar y apareció en un lugar diferente. Sin embargo, los ninjas ya se han acostumbrado a su velocidad, ya que cambiaron la dirección de su cuerpo al instante. Antes de que Zeus pudiera dar otro paso, de repente sintió como si la tierra debajo se hubiera ablandado. Sus pies comenzaron a hundirse rápidamente y tratar de escapar no fue más que un intento inútil. 2 de los hombres corrieron hacia él, mientras que el tercero en la parte de atrás era claramente el responsable de este jutsu. Los 2 ninjas cortaron a Zeus en 2, pero de repente explotó en una nube de humo. Antes de que los 2 hombres pudieran reaccionar, Zeus ya estaba sobre el tercero, volando hacia él desde los árboles de arriba. Aún así, el ninja logró reaccionar a tiempo mientras levantaba la cabeza y agarraba un kunai. A pesar de eso, Zeus tenía una gran sonrisa en su rostro. Mientras estaba en el aire, Zeus extendió ambas manos en direcciones opuestas. Una vez que alcanzó una distancia aún más cercana entre ellos, Zeus empujó chakra hacia sus manos y las juntó. Un sonido estremecedor resonó por todo el bosque. Fue tan fuerte que todo pareció detenerse por un instante, cuando los 2 ninjas que corrían hacia ellos se detuvieron en seco. El que más sufrió fue el hombre debajo de Zeus, quien dejó caer el kunai al suelo y se agarró las orejas sangrantes. Mientras el enemigo todavía estaba desaliñado, Zeus corrió hacia él y agarró el kunai del suelo. Sin una pizca de vacilación, Zeus penetró el kunai profundamente en el cráneo del enemigo, provocando que un poco de sangre manchara la cara de Zeus. La túnica se reveló del cuerpo del hombre, revelando a un hombre mayor con una barba oscura y afilada. A juzgar por su vestimenta, en efecto era de la tierra de piedra. Al ver un hombre muerto tendido bajo sus pies, cuya sangre caliente se extendía hacia sus pies descalzos, Zeus sintió una descarga de adrenalina. Sí. Ese era el sentimiento que tanto había estado buscando. Una batalla con un resultado desconocido.
Una batalla que pone a prueba las agallas y la determinación. Agarrando el kunai de la cara del hombre, Zeus miró a las dos figuras que estaban allí. Estaba claro que todavía estaban bastante distraídos del ataque anterior, y eso era por una razón. Era otra técnica que había creado hace algún tiempo. Al esparcir rayos sobre sus palmas y juntarlas a velocidades extremas, Zeus podía crear un ruido estremecedor. Era lo suficientemente fuerte como para hacer que todos los sentidos humanos se pusieran a prueba. Zeus sonrió profundamente, su cabello blanco moviéndose hacia un lado debido al viento, mientras la sangre goteaba de su barbilla. Zeus extendió las manos y sacó la hierba que se había metido en las orejas, rascándolas un poco por dentro. Sois todos bastante buenos y vuestra química es inigualable, pero ¿sabéis cuál fue vuestro error? Me subestimaste demasiado, y ahora tendrás que pagar por eso. Amayama, uno de los hombres, dio un paso adelante, su voz con incredulidad al mirar el cadáver de su amigo. Sin embargo, la otra figura lo detuvo. Reúnete si quieres seguir con vida. Este niño es peligroso. Respondió el otro hombre, con voz ordenada. Entonces, él era el líder y probablemente el que sabía hacer genjutsu. Tenemos que terminar esto rápidamente si queremos salir de aquí. Probablemente otros hayan escuchado ese golpe y estén corriendo hacia aquí. El líder se quitó la capa que cubría su rostro, revelando un rostro bien afeitado y rasgos maduros. Luego, puso sus manos hacia abajo, mientras el suelo se movía según su voluntad y cubrió sus puños con rocas. El otro hombre hizo algunas señales con las manos y puso las manos en la tierra. ¿Qué más me vas a mostrar?, murmuró Zeus, saltando del suelo antes de que se ablandara una vez más. Sin embargo, para su sorpresa, un enorme pico emergió del suelo, prolongándose hacia Zeus a una velocidad increíble. Obligado a tomar una decisión rápida, Zeus saltó del árbol y se dirigió en una dirección diferente. Sin embargo, un solo shuriken ya había sido lanzado en esa dirección, volando directamente hacia su cara. Afortunadamente, Zeus pudo girar la cabeza a tiempo, y el shuriken pasó volando a su lado. Sin embargo, de repente sintió un peligro inmenso. El shuriken de repente se convirtió en humo y Zeus vio un puñetazo cubierto de rocas que se dirigía hacia su cara. Al enfrentarse a la muerte ante sus narices, Zeus no entró en pánico. Giró su cuerpo en el aire, activando el overlock al máximo de sus habilidades. En cambio, el puñetazo chocó con su mano izquierda, enviándolo volando hacia el suelo. Su espalda chocó contra el árbol, partiéndolo por la mitad mientras seguía rodando por el suelo. Su vista se volvió borrosa por un momento antes de volver al suelo, sintiendo el temblor en el suelo nuevamente. Saltó a un árbol y aterrizó encima de una rama, mirando a sus dos enemigos. La sangre goteó de su mano, ya que ya no sentía ninguna conexión con ella. Se había vuelto completamente inútil. Sin embargo, la reacción de Zeus fue completamente diferente a la que debería haber sido. Hace mucho tiempo que no siento dolor, o más aún, no veo mi propia sangre, dijo Zeus maravillado. Sin embargo, el dolor fue eclipsado por la adrenalina. Su padre había sido la última persona que lo había herido. Por alguna razón, sentí nostalgia. Esa fue una buena combinación, muchachos. Maldito monstruo, dijo el hombre que lo había golpeado mientras aterrizaba en el suelo. En su rostro, había un corte profundo hecho por el kunai de Zeus. ¿Qué comías cuando eras niño? Sobre todo, chocolate. Eso es algo bueno, respondió Zeus, poniéndose de pie. Todo su cuerpo gritaba de cansancio y dolor, pero a Zeus no le importaba. De repente, una capa de relámpagos cubrió el kunai de Zeus. Overload, 20%. Una vez más apareció ante el hombre y esta vez el enemigo realmente no esperaba tanta velocidad. El hombre levantó las manos para cubrirse la cabeza para evitar que le cortaran. Sin embargo, Zeus no atacó al hombre, sino que rápidamente cambió de dirección hacia su subordinado. Hacía mucho tiempo que había notado que el tipo tenía poco chakra y estaba básicamente indefenso. Todo sucedió en un instante, y Zeus cortó la cabeza del subordinado con el kunai, enviándolo rodando por el suelo. Era un hombre relativamente joven, pero no podía decir exactamente cuántos años tenía debido a la gran cantidad de sangre. Zeus se dio vuelta y miró fijamente al hombre cuyas manos habían perdido su protección. Los ojos del hombre temblaron, mirando el cabello empapado en sangre y el rostro diabólico de Zeus. ¿Dónde está tu vigor anterior, amigo? Ven a mí, dijo Zeus, pero se apresuró hacia adelante. Se involucraron en una batalla cuerpo a cuerpo, y el hombre no pudo reaccionar a tiempo a los ataques entrantes. Apenas manteniéndose con vida, el hombre desapareció en el suelo y emergió a solo unos metros de distancia.
Zeus le arrojó el kunai, que él esquivó girando su cuerpo hacia un lado. Sin embargo, el humo explotó detrás de él y el hombre sintió dolor en el pecho. Mirando hacia abajo, el hombre vio su propio corazón sostenido por una mano pequeña e inocente. «Hombre, ¿realmente caíste en tu propio truco?». Estas fueron las últimas palabras que escuchó el hombre antes de caer al suelo. Minato se teletransportó a través del bosque, acelerando hacia el lugar donde había escuchado ese aplauso reverberante. Temiendo que pudiera ser un ataque enemigo sin precedentes, Minato aumentó aún más su impulso. Finalmente, el olor a sangre entró en sus fosas nasales y frunció el ceño. Al aparecer en la rama de otro árbol, se abrió ante él una escena horrible. 3 cadáveres yacían en el suelo, la sangre se extendía por todo el perímetro como un río. Y en medio de esto había una sola figura. Era un niño, cuyo cabello se había vuelto completamente rojo por la sangre. Frunciendo el ceño, Minato apareció justo detrás del niño, presionando un kunai en su cuello. ¿Quién eres? Zeus se sobresaltó por un momento, pero reconoció la voz. Zeus se giró lentamente y agitó su mano sana. «Soy yo, tío Minato». «¿Zeus?». Minato frunció el ceño, parpadeó un par de veces y luego miró a su alrededor una vez más. «¿Qué diablos ha pasado aquí? ¿Hiciste tú esto?». Sin embargo, en lugar de una respuesta, Minato vio a Zeus caer hacia adelante, incapaz de mantener la conciencia. Minato atrapó el pequeño cuerpo, su traje de Hokage se pintó de rojo. Una vez más mirando alrededor de la escena, Minato desapareció del lugar. Los párpados de Zeus se deslizaron lentamente y fue recibido por el techo desconocido del hospital. Al levantarse de la cómoda cama, Zeus vio 3 figuras paradas frente a él. Eran Hiruzen, Asuma y Mikao. Todos corrieron hacia Zeus una vez que comprendieron que había despertado. «Zeus, ¿estás bien?», preguntó Mikao, su voz con un toque de preocupación. Al escuchar su pregunta, Zeus comprobó su condición corporal. Sorprendentemente, su mano derecha se había recuperado casi por completo y solo le quedaba un poco de dolor. Su condición corporal general también era excelente, y solo unos pocos lugares estaban doloridos por la batalla anterior. «Parece que he sobreestimado mis reservas de cuerpo y chakra», pensó Zeus para sí mismo, repasando la batalla. El resultado podría haber sido muy diferente si hubiera conocido a esos 3 hombres estando exhausto, pero este tipo de juego con la vida y la muerte era lo que hacía que la vida fuera emocionante, ¿no? Al comprender que había ignorado por completo las preguntas de Mikao, Zeus levantó un pulgar. «Todo está bien. Sin dolor. Perfecto estado». No parecía que Mikao le creyera en absoluto, ya que lo agarró por el cuello, estirándolo hacia la izquierda y hacia la derecha, buscando alguna herida. El dolor causado por sus acciones innecesarias fue incluso más extenso que las heridas de la batalla, pero Zeus simplemente la dejó en paz. «¿Estás seguro de que todo está bien, Zeus?». Hiruzen preguntó desde un lado, de pie con las manos una contra la otra. Asuma estaba a su lado, elevándose sobre su padre, con cierta preocupación escondida en sus ojos indiferentes. Durante estos pocos años, Asuma había crecido mucho e incluso le había crecido una barba de aspecto divertido. «Bueno, he tenido días mejores, pero es lo que sea». Zeus le restó importancia. «Minato me ha informado sobre lo que pasó». El rostro de Hiruzen se convirtió en una mueca. «¿Qué hacías fuera del pueblo por la noche?». «Te he dicho varias veces que es peligroso, incluso si la guerra hubiera terminado». Zeus controló el impulso de poner los ojos en blanco. A pesar de que técnicamente tenía 6 años, que este anciano le frunciera el ceño nunca se sintió bien. Asuma miró a Zeus con lástima en sus ojos e hicieron contacto visual. Con un suspiro, Asuma puso una mano sobre el hombro de Hiruzen. «Escucha, papá. Zeus acaba de despertar. Tal vez deberíamos hablar de esto en casa», dijo Asuma, aliviando la tensión acumulada en la habitación. Zeus miró a Asuma agradecido. «Tienes razón, Asuma». Hiruzen se calmó, pero aún miró a Zeus. «Sin embargo, lo que ocurrió allí es un asunto grave y necesitamos información sobre lo que ocurrió». Zeus asintió y se levantó de la cama. Todos lo miraron con ojos extraños, mientras Zeus simplemente se encogía de hombros. «El tío Minato probablemente también esté esperando mi versión de los hechos, y no planeo contarla más de una vez». La oficina del Hokage parecía mucho más mundana de lo que Zeus esperaba. Por supuesto, Zeus tampoco esperaba que la primera vez que visitara este lugar fuera para hablar sobre cómo asesinó a 3 invasores.
A pesar de la causa de su aparición aquí, Minato sonrió y saludó a Zeus como si estuviera viendo a un amigo perdido hace mucho tiempo. Junto a Zeus, también estaban Hiruzen y Danzo, alguien cuyo nombre había escuchado varias veces en las historias. Este caballero de cabello oscuro despedía un aura sombría, y a Zeus realmente no le gustó la mirada áspera del hombre. Su cara era tan golpeable. Entonces, Zeus, ya sabemos que esos tres eran de la aldea de Iwakagure. Sin embargo, se desconoce cuál era su objetivo y motivos. Minato habló con una sonrisa, con las manos sobre la mesa. Quizás escuchar lo que pasó nos dé alguna información útil. Bueno, realmente no hay mucho que decir. Zeus se rascó la sien con el dedo índice. Estaba entrenando en el bosque cuando de repente fui atacado con un genjutsu. Logré salir y luché contra los tres hombres desconocidos. Predigo que solo estaban investigando el estado de la aldea y accidentalmente tropezaron conmigo. Probablemente pensaron que fácilmente podrían matarme y dañar un poco a la aldea al hacerlo, pero el resultado fue diferente. De hecho fue muy diferente, agregó Minato desde un lado, manteniendo su sonrisa durante toda la charla. Después de nuestra investigación, hemos llegado a una conclusión similar. Sin embargo, Zeus, debo preguntarte, ¿sabías que todos estos hombres eran del nivel Jonin? Ante tal proclamación, tanto Hiruzen como Danzo abrieron la boca momentáneamente, claramente sorprendidos. ¿Estás seguro, Minato?, preguntó Hiruzen, con la voz ligeramente temblorosa. Sí, he revisado sus vestimentas y está confirmado, respondió Minato. Imposible, murmuró Danzo para sí mismo, mirando a Zeus con una mezcla de emociones. ¿Cómo podría un niño como este derrotar a tres shinobi de nivel Jonin? Supongo, tuve suerte, respondió Zeus. No, Zeus. Esto no es cuestión de suerte. Honestamente, nunca había oído hablar de un niño de 6 años que fuera tan fuerte. Minato hizo un énfasis especialmente claro en la última palabra. Además, han sido asesinados por técnicas de rayos que nunca antes había visto. ¿Quizás creaste tu propio jutsu? Zeus guardó silencio, sin saber si mentir o no. Sin embargo, parecía que ni siquiera tenía tiempo para reflexionar. Tomaré tu silencio como un sí, Zeus. Minato interrumpió su línea de pensamiento. Honestamente, viendo lo fuerte que eres, no veo el sentido de que asistas a la academia en absoluto. Entonces, tengo una propuesta para ti. En 2 semanas, se llevará a cabo un examen Chunin. Quiero que participar allí y, en base a tu resultado, veremos qué vamos a hacer contigo después. Zeus tragó saliva. ¿Por qué parecía que Minato estaba tomando decisiones por él? Sin embargo, Zeus honestamente no vio nada malo en su oferta. De todos modos había estado tratando de encontrar formas de eximirse de la academia obligatoria, por lo que no veía ninguna razón para estar en desacuerdo. Zeus asintió lentamente.